para todos. Vamos a, en esta clase, que es la clase 6, en realidad voy a ver si tengo la correcta, sí, está mal nomás nuestra nomenclatura, nuestro título. Vamos a dar lo que serían las categorías gramaticales, las relaciones morfosintácticas, o sea, las formas de las palabras y sus significados, y la semántica. Ok, lo primero que vamos a dar son los sustantivos. Los sustantivos, también llamados nombres, son las palabras que utilizamos para nombrar a los seres vivos. Los ejemplos son las personas, los animales o las plantas. Para nombrar a los seres vivos, las cosas, las ideas y los sentimientos. El sustantivo es como la palabra más común de nuestro idioma. Vamos con la clasificación. Nuestros sustantivos se dividen en comunes. Los comunes nos dice que nombran elementos de la misma clase en forma general. Los ejemplos son casa, es un sustantivo común. Tenemos diario, elefante y madre. Podemos ver que nombran elementos de la misma clase. Por ejemplo, en elefante está nombrando a lo que sería el animal, que se ve de la misma forma, que tienen un tamaño grande, las orejas también así proporcionales a su cuerpo, una trompa, y es el sustantivo elefante el que denomina a ese elemento, o sea, a ese animal, que es conocido por sus características. Ese es el sustantivo común. Luego tenemos los sustantivos propios. Los sustantivos propios nombran un sujeto u objeto de forma individual. O sea, cada sujeto y objeto tiene un nombre para sí mismo. Y la característica de estos sustantivos es que se escriben con mayúscula. Tenemos Carlos, que es un nombre, es un sustantivo propio, siempre con mayúscula. Dora, otro sustantivo propio. Europa, un sustantivo propio, nombres de países, de continentes. Y luego Madrid, ese sí, país. También están, por ejemplo, nombres de las entidades, son nombres propios. Los nombres de las mascotas. Todo lo que sean nombres, también incluso nombres de libros al inicio, o nombres de obras que estén, ¿cómo sería? Que estén identificadas o que se hayan legalizado. Esas también tienen nombres propios. Luego, en esta clasificación están estos dos sustantivos, los comunes y los propios. Luego, en esta otra clasificación que tenemos al lado, están los concretos. Los sustantivos concretos nombran elementos tangibles. Los elementos tangibles son los que se pueden tocar. Tenemos como un ejemplo boa, que es una serpiente. Elmo, no sé qué sería un elmo, podemos buscar. Están las fotos. Las fotografías, si es que son, digamos que en físico. Y el mono, que es un animal. Son sustantivos concretos. Luego tenemos, su contraparte serían los sustantivos abstractos. Estos nombran elementos que no se pueden percibir con los sentidos. Por ejemplo, la alegría, porque es simbólica. Sino, vos podés ver señales de la alegría, pero no es que se puede palpar como tal. El dolor también es algo que uno ve como sus expresiones, pero no puede tocar físicamente ni sentir u oír el dolor como tal, la palabra dolor. Pasa lo mismo con la esperanza. Y luego tenemos maldad. Estos sustantivos son los abstractos. Por lo general son sentimientos, los valores y como, digamos que actitudes también. Estos son los sustantivos abstractos. Entonces podemos recapitular otra vez nuestra clasificación. Están los comunes, que se usa
para designar todo objeto prácticamente. Los propios, que ya les da personalidad a cada uno. Los concretos, que son los que se pueden sentir. Y los abstractos, que son ideas, elementos que no se pueden percibir con los sentidos. Si vamos bien hasta acá, o si tienen una pregunta, pueden dejar en el chat o prender el micrófono. O si es que voy muy rápido o algo así. Ok. ¿Sí? Voy a pasar de presentación. Sigue nuestra clasificación. Tenemos lo que serían los sustantivos individuales, que nos habla de la cantidad de lo que nosotros vayamos a nombrar. Nombran un elemento en forma individual, tal como nos dice su nombre, individuales. Está cerdo, que se refiere a un solo cerdo. Elevador, un solo elevador. Nadador, puede ser nadadora, uno solo. Y perro, también uno solito. Luego la contrapartida de los individuales son los colectivos. Y los colectivos nos dice que nombran conjuntos de elementos de la misma clase. Es decir, nosotros vamos a usar un solo sustantivo para designar un grupo de cosas. Los ejemplos que tenemos son caserío, enjambre, jauría y saucedal. Caserío sería de conjunto de casas. Después el enjambre puede ser de avispas, se usa tal vez para otros insectos también. La jauría era de perros. Y un saucedal sería un conjunto de sauces, yo supongo. Estos sustantivos colectivos suelen llevar determinantes en singular, por ejemplo, el caserío, el enjambre, la jauría, el saucedal, pero se refieren a un conjunto. O sea, nosotros estamos nombrando colectivos, pero llevarían determinante en singular. Luego, siguiendo con nuestra clasificación, tenemos los sustantivos contables, que nombran elementos que se pueden contar. Sí, por lo general por los determinantes nos damos cuenta también si te dice un avión, un barco, un elevador, una gallina. Y su contrapartida los incontables. Sería que no se puede medir también, que no se puede pesar o no se puede como separar sus partículas. Nombran elementos que no se pueden dividir en unidades. Acá tenemos el calor, la lluvia, la naturaleza y la pereza. Sí, podría ser que entren también en esta clasificación, porque uno no puede tener un peso, una medida o partículas de calor. Por ejemplo, no podríamos decir un calor, 7 calores. No así como los contables que sí. Vos podés ver 5 aviones, podés ver 20 gallinas, pero la lluvia no la podrías contar, digamos. La gota quizás sí, pero la lluvia como conjunto no. Y la naturaleza también, porque es demasiado grande como para poder medirse. No tiene peso, no podrías ponerla en números. Y la pereza, que también es como un estado de ser o, o de vivir casi, no se podría contar. ¿Saben? Sí, puede ser. ¿Qué cosa? Mm, no, porque los colectivos ya se refieren como
como a varios de los sustantivos que se están nombrando, pero como uno solo. Si vos decís caserío es porque estás viendo muchas casas y te querés referir a todas ellas en un solo sustantivo. Por ejemplo, si no me equivoco, biblioteca también es un sustantivo colectivo que se refiere al conjunto de los libros. Después está archipiélago, que es el conjunto de las islas. Tribu. Voy a buscar arbolada, sí era un sustantivo colectivo. A ver, tribu. Es colectivo. Sí, tribu nos dice su definición, que es un grupo social formado por varias familias. Si se usa así, sí puede ser colectivo. Después está arboleda o arbolada. Tenemos arboleda, que sería el colectivo de árboles. También está bosque para los árboles. No sé si ustedes conocen más ejemplos. Es bueno familiarizarse con ellos porque de por ahí si sale un sustantivo colectivo desconocido, muy extraño, ustedes pueden hacerse una idea si es que de por ahí vieron en algún ejemplo. ¿Conocen más ustedes? Profe, permiso. Sí. Yo recuerdo que el año pasado en el examen salió el conjunto de biblioteca. ¿Cuál era esa? ¿Hemeroteca o cuál? No, Hemeroteca yo marqué, pero me salió que era incorrecto. Y después busqué en el libro de Macedonia y no encontré. En ningún lado encontré la respuesta. ¿Y qué dijeron? No hay revisión ni nada, ¿verdad? Del examen. No sé, creo que ese fue punto Z, Guri. Ah. Yo todavía no vi lo que era el examen anterior, pero puedo buscar y después mando al grupo un mensaje para ver si encontramos la respuesta o si realmente era un punto Z. Tenemos más ejemplos. Este es uno muy común, rebaño se usa para las ovejas. Después está el piara con P, es para los cerdos. Un ramo también se utiliza en flores. A ver qué más tenemos. A ver. ¿Cómo se refiere a... ¿Cómo sería rocas? Sí, sería una pluralización nomás. Porque seguirías diciendo las casas. Pero si vos decís caserío, ya usás el determinante singular. Y esa es una característica de los sustantivos colectivos, que tienen un determinante en singular. Tenemos otros ejemplos que estoy encontrando son ejército, que su singular sería, su individual es soldado, archipiélago de isla, que ya les dije, la dentadura, los dientes, la bandada es de pájaros, constelación de estrellas, follaje es de hojas, un equipo, por ejemplo, en deportes, puede ser un colectivo, y su singular sería, o sea, su individual sería un jugador. Abecedario es de letras. ¿Qué más? Y hay muchos, hay bastantes. No sé si tenemos más ejemplos luego en nuestro material. Ahora voy a ver el chat. A ver. Orquesta, sí, eso también era. Esqueleto de huesos, yo creo que sí. Voy a buscar para investigar. Esqueleto. Sí, esqueletos de huesos. Luego está, a ver qué más tenemos. Ya vimos casi todos. Vajilla es el conjunto de los elementos que se utilizan para comer, los cubiertos.
Ahí entra el plato, entra tetera, entra todo. Pues cantera, si no me equivoco, se puede referir a las construcciones que se usan, o sea, con las que se rodean cosas o en las que se puede guardar, o sea, contener árboles o arena, incluso agua o excavaciones de tierra. Bueno, tenemos una definición que es un sitio donde se saca piedra, que después se usa para construcción o para varias cosas. Y eso sería una cantera. Bueno, continúo con los sustantivos. Luego tenemos lo que sería algo propio que tienen que identificar bien de los sustantivos, es que tienen número y género. Número se refiere a cuántos de los sustantivos vos estás hablando, o sea, de cuántos. O sea, digamos, también podría ser cantidad, que tenemos singular o plural. Seguro están luego familiarizados con estas palabras. El singular es que se refiere solo a una, y el plural que por lo general se le agrega s o es para transformar el sustantivo individual del que estamos hablando en plural. Luego tenemos el género, el masculino y el femenino. Ahí termina, creo, sí, termina nuestra clasificación. Entonces, todos los sustantivos son bastante identificables. Tenemos los individuales, los colectivos, los contables, los incontables, y su característica, que es el género y el número. Y los que teníamos anteriormente, que eran los comunes, los propios, los concretos y los abstractos. Luego tenemos un grupo nominal o sintagma nominal. Bueno, ¿a qué se refiere grupo nominal o sintagma nominal? Se refiere a una construcción lingüística cuyo centro o parte fundamental es un sustantivo. O sea, el núcleo del grupo nominal es el sustantivo. Puede ir acompañado de otros elementos, sean estos determinantes, que suelen ir adelante y nos hablan del género o el número del sustantivo, los adjetivos que te dan las cualidades que tienen los sustantivos, y los adjetivos que pueden ser, no, están los determinantes posesivos, no me equivoco, y los cuantificadores. Bueno, el grupo nominal o sintagma nominal es una categoría gramatical. Teníamos ejemplos. Les voy a leer. Nos dice que las palabras se agrupan en torno a un sustantivo. Esto es información. Se agrupan en torno a un sustantivo para darle sentido a la oración y hacer énfasis en el objeto, el animal o el nombre propio. Y así, juntando todos estos elementos para formar el sintagma nominal, forman una oración significativa. Por ejemplo, el zorro astuto. Abajo nos explica. Él es un determinante y el determinante va frente al sustantivo. Zorro es el sustantivo. Alrededor de él giran los otros elementos que establecen la relación. O sea, el sustantivo es, como ya nos dijeron, es el núcleo de lo que sería nuestro grupo nominal o sintagma nominal. Entonces eso tienen que tener muy presente. Las otras palabras siempre giran alrededor de lo que sería nuestro sustantivo. Es el centro del sintagma de la oración porque es la parte más importante. Es de lo que se está hablando. Luego tenemos astuto, que es un adjetivo calificativo, como nos dice abajo. ¿Y quién es astuto? El zorro. El zorro es astuto. Nos da información adicional de cómo es el sustantivo zorro. ¿Cómo es el zorro? Es astuto. Entonces podemos ver el determinante
va acompañando al sustantivo y luego el adjetivo es el que nos habla y nos da más información del sustantivo. Y eso, así junto, el zorro astuto, ese es nuestro grupo nominal. Sí o sí, probablemente en el examen nos presente alguna oración, algún párrafo, y nos pida que encontremos el núcleo. Y si va señalado así entre paréntesis, quizá el zorro astuto, nosotros tendríamos que saber diferenciar bien lo que es un determinante y lo que es un adjetivo. Porque zorro es nuestro sustantivo, así. Solo zorro, así puramente zorro, sin todos sus agregados, es lo que es para lo que está hecha la oración, porque la oración gira en torno al sustantivo. Luego tenemos la concordancia. Se denomina concordancia a la relación entre palabras que responden al mismo género entre sustantivo y determinante o entre sustantivo y adjetivo. Como vimos en el ejemplo pasado, el zorro, él era su determinante, y zorro, que era un sustantivo masculino, y en singular, tenían concordancia, porque él también está en singular y así individual, ¿cómo sería? Individual, sí. Bueno, o a la misma persona y número, entre sujeto y verbo. Entonces, tienen que tener en cuenta, si ustedes hablan de una oración, de un objeto, tienen un sustantivo y al agregarle ustedes determinantes o adjetivos, o si sus sustantivos son propios, que pueden ser personas, siempre tienen que concordar sus elementos. Nos dice entonces entre sustantivo y determinante, o entre sustantivo y adjetivo, o la misma persona y número entre sujeto y verbo. A ver. Tenemos lo que sería la concordancia nominal. La palabra nominal significa algo, o sea, viene de nombre nominal, sea una oración o una palabra que está relacionada con un sustantivo. Viene de nombre, acá nos dice. Teniendo en cuenta todo esto, la concordancia nominal es aquella donde el sustantivo y su género, número y determinante coinciden para mantener el sentido. Entonces, para mantener el sentido, la cohesión y la comprensión en la oración. Es decir, todo tiene que estar relacionado y en el mismo nivel, digamos, para poder mantener lo que sería la coherencia, la comprensión, la cohesión, que es la unión de las palabras, y hacer que lo que comunicamos cumpla el fin que tiene. Bueno, acá tenemos unos ejemplos. Nos vuelve a decir la información que el género de los sustantivos puede ser femenino o masculino. Acá tenemos la gatita, sería femenino, junto con su determinante. Luego tenemos el sabueso, que sería masculino. Y su número puede ser plural, las gatitas, o singular, el apicultor, que sería un trabajador relacionado con las abejas, o sea, que se dedica como a quitar miel, a cuidarles. Bueno, acá tenemos otros ejemplos donde ya podemos ver la concordancia. El lobo y el coyote rabiosos. Acá tenemos nosotros dos sustantivos junto con sus determinantes. Y luego tenemos un adjetivo que afecta a ambos sustantivos. Entonces nuestro adjetivo está en plural. Luego tenemos el conejo y la tigresa felina. En este caso felina solo se refiere a tigresa. Y está en singular y en femenino. Luego tenemos el científico malvado. Entonces no tienen que olvidarse que estamos hablando nosotros acá de grupos nominales.
el científico malvado, tenemos el determinante, científico nuestro sustantivo, que es nuestro núcleo, y malvado, que sería el adjetivo. Y están todos en singular y masculino. Luego tenemos la cacofonía. Algunos sustantivos femeninos que empiezan con la letra A o AH acentuada, o sea, sería atónica o una AH que lleva carga de voz, llevan el determinante el, o sea, el determinante masculino en singular, para impedir la cacofonía. Cacofonía sería un mal sonido a la hora del habla o a la hora de la lectura de lo que sería el texto escrito. Sin embargo, nos dice, hay que entender esto, no cambian de género. O sea, nosotros solo vamos a cambiar el determinante a masculino para que haya una eufonía, se dice. Porque el prefijo eu significa bueno, o sea, que tenga un buen sonido. Es para evitar cacofonía que nosotros vamos a utilizar en sustantivos femeninos que empiecen con atónica o H atónica. Vamos a usar el determinante, ¿sí? El masculino singular. Tenemos acá unos ejemplos. Quizá el ejemplo más común es el agua fría. Y la gente se pregunta, ¿por qué si agua es femenino, el determinante es masculino? Y es justamente porque hay carga de voz en la A, agua. Entonces, para no decir la agua y que haya un choque ahí de vocales, se usa el agua. Pero como agua no cambió de género, el adjetivo que lleva tiene que ser femenino, como el sustantivo es femenino. Esto aplica para todos los sustantivos femeninos que utilicen esta regla de la cacofonía. Tenemos el hambre infinita. Hambre sigue siendo femenino, entonces tiene que tener su adjetivo femenino también. Luego tenemos más ejemplos. Águila, que nosotros decimos el águila. Tenemos el aula, el área, el hada, o el ala, perdón, el hada, el alma, el ave, el hacha. Ven acá tenemos ejemplos con HA, donde hay carga de voz, porque como ya saben, la H es muda, entonces no afecta. El asta, el haya, el ama, el hambre, como ya vimos, el ánfora, que es como un cántaro, el arma, y no tenemos árabe, árbitra, ácrata. Ok. Las excepciones, porque tienen que saber que siempre en castellano hay excepciones, están la ardilla. Ardilla tiene luego su carga de voz en la DI, en esa sílaba. Luego tenemos la amistad, donde la carga está en la última sílaba. Y tenemos otro ejemplo que es la ágil águila. Acá tenemos nosotros el adjetivo en el medio del determinante y del sustantivo. Eso también tenemos que atender que si es que llega a haber un desorden y el sustantivo que recibía cacofonía ya no va a tener, si es que se separan el determinante del sustantivo, entonces sí se puede volver a utilizar el determinante correcto. O sea, tenemos que atender muy bien cómo están los elementos y si son femeninos o masculinos o si están en singular o en plural. A ver. Sí, tenemos lo que nos dijo que no, es porque a las letras no se les cambia determinante. La letra A sería la A y la H. Después está árbitra, estas son palabras nuevas. Ácrata, árabe. Voy a investigar. A ver qué tenemos después. Concordancia verbal. Árabe. Profe, entonces decir la árbitra estaría mal.
en el árbitro. Mm, Sí, lo correcto sería decir la árbitra. Entonces, Depende ya del sustantivo, entonces. o sea, son casos muy especiales porque la mayoría de los sustantivos femeninos sí hacen cacofonía y es necesario cambiar. Sí. Tenemos en el diccionario panhispánico encontré nos dice el diccionario panhispánico, este es un diccionario que también pueden usar para hacer su consulta, que con los sustantivos referidos a seres sexuados, o sea que ya hay un sustantivo que designa a la mujer y un sustantivo que designa al hombre, que han comenzado a usarse en femenino en los últimos años, ya no funciona de manera espontánea la norma que tradicionalmente, o sea, la norma sería la cacofonía, la norma que asigna a los sustantivos femeninos que comienzan por atónico. Así, la mayoría de los hablantes dicen la árbitra, marcando el género de forma regular en el artículo, a la vez que queda explícito en la terminación femenina del sustantivo. Y el ejemplo que nos das dice, pitó sin dudar la árbitra principal. Entonces, nos dijo que las excepciones por lo general van dirigidas cuando el sustantivo ya está sexuado y no se hace entonces como un cambio del determinante a algo que a una palabra que ya tenemos para designar a las mujeres. Ok. A ver. En el caso de ácrata, este sería un gentilicio y uno pues utiliza un gentilicio para referirse a hombres y mujeres. Entonces estaría también sexuado, como nos dijo. Y como podría designarse para una mujer, estaría separado de lo que es cacofonía. También podemos hacer, o podrían ustedes ver un día brevemente gentilicios para poder estar familiarizados con ellos por si lleguen a salir en el examen. Luego vamos a pasar de concordancia. La concordancia verbal. Voy a cerrar esta pestaña que no necesito. El núcleo del sujeto y el núcleo del predicado deben concordar en número y persona. El núcleo del sujeto, si nosotros tenemos un grupo nominal, como estuvimos viendo, es el sustantivo. Y el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo. Entonces, estos dos núcleos deben concordar en número, singular, plural, y en persona. Esto sería como primera persona, segunda persona. Y si no se respeta eso, se incurre en un error de discordancia verbal. O sea, también, como los sustantivos tienen que concordar con su determinante y con su adjetivo, luego este núcleo de nuestro sujeto, del que se está hablando en la oración, tiene que concordar con el verbo, que es lo que nos designa la acción que está haciendo el sujeto. Y ahí ya tenemos las dos concordancias, la nominal y la verbal. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Sí? Se encuentra mayoritariamente en la lengua hablada, por ejemplo. Acá en Paraguay se suele cambiar mucho lo que sería un adjetivo o lo que sería un verbo. El adjetivo más común, por ejemplo, alguien en Paraguay podría hablarte de, ¿cómo podría?
se venden cosas. Se venden zapatos chicos, te podría decir alguien. Pero sabemos que lo correcto tendría que ser zapatos chicos o pequeños, agregando la S para que se pueda pluralizar. Luego está el verbo, que hay que atender siempre. Al verbo podría afectar el sustantivo colectivo, cuando hablamos de la jauría, que sería de perros, y el determinante es femenino, como les dije que los sustantivos colectivos ya designan al grupo de forma singular. Entonces, si se habla de una jauría, su verbo también tendría que estar en singular. Por ejemplo, la jauría corrió. Ese es un caso que tienen que atender. Por lo general, los que requieren más atención son los sustantivos colectivos. Uh-huh. Microondas sería femenino cuando hablamos de las ondas. Las microondas. Uh-huh. Y el microondas si hablamos del electrodoméstico. Las letras son todas femeninas y los números masculinos. Sí. Al referirse a una persona, eso no me di cuenta de alfa. Voy a buscar. Alfa. Diccionario panhispánico. Ok, tenemos en el diccionario de la RAE el panhispánico de dudas que ustedes tienen que usar. Nos dice que alfa se refiere a la primera letra del alfabeto griego, que es, por lo general usamos las letras griegas para hablar para utilizamos en matemática. Y cuando hablamos de matemática, usamos estas letras. Y es una voz femenina, aunque comience con A tónica, el artículo se tiene que mantener en forma femenina y singular. Tenemos unos ejemplos. Utilizamos la alfa privativa en palabras tales como a racionalidad. Luego tenemos cuando adquiere sentido metafórico de principio u origen, esta es una excepción, funciona como sustantivo masculino. Y a menudo dentro de la expresión, el alfa y el omega serían. Un ejemplo es, la agonía nos conduce hacia los extremos del tiempo. No se enfrenta con el alfa y el omega. Este es un uso metafórico que por lo general viene así junto en la expresión, el alfa y el omega. Y ahí sí tendríamos que utilizar el determinante masculino. Pero si nos referimos a la letra, tenemos que recordar que las letras van a mantener su determinante femenino y en singular. Por ejemplo, la A, la H, la alfa. Ok. A ver si tenemos... Estamos en la concordancia verbal ahora. Dijimos que el núcleo del sujeto tiene que coincidir con el núcleo del predicado. O sea, el sustantivo del que se está hablando y el verbo que nos dice qué acción está haciendo el sustantivo. Acá tenemos unos ejemplos. El núcleo del sujeto. Los gatos del vecindario maullan hasta el amanecer. A ver, ¿alguien sabe entonces cuál sería nuestro sintagma nominal completo? ¿Cuál es nuestro sujeto completísimo? Los gatos del vecindario. Sí, así mismo. Los gatos del vecindario, entonces, es nuestro grupo nominal. Pero si hablamos del núcleo, ¿cuál sería el núcleo solamente? Los gatos. Sí, sería gatos. Ese es todo nuestro sujeto. Y lo que viene a hablarnos de lo que el sujeto hace o todo el agregado de información que queramos, que queramos tener o de lo que queramos hablar, es el predicado. Maullan hasta el amanecer. ¿Y cuál es entonces nuestro núcleo del predicado? Maullan. Sí, maullan. Entonces, podemos ver acá la concordancia verbal, donde gatos
está en masculino y en plural. Y nuestro verbo, entonces, también tiene que estar en plural. Los gatos maullan. Gatos maullan. Tenemos más ejemplos abajo. Es el mismo. Los gatos del vecindario maullan hasta el amanecer. Luego tenemos los estudiantes del colegio técnico ingresaron a la Politécnica. Entonces, si alguien te pregunta por todo tu sujeto, sería el pack completo de los estudiantes del colegio técnico. Pero si te pregunta por el núcleo de tu sujeto, sería solo estudiantes, sin su determinante y sin, digamos, su adjetivo, pero en realidad esto tiene un nombre diferente, no sé si todavía no dimos. Sería un estudiante del colegio técnico. Tengo que hacer un repaso de ingresaron a la Politécnica. Ingresaron es el verbo. Y luego tenemos el resto del predicado. Lo que nos importa ahora mismo es que el sustantivo estudiantes y el verbo ingresaron estén en concordancia. Luego tenemos una información. Si el sujeto es compuesto, nos dice, el verbo debe ir en plural. El ejemplo es, la Tierra y Marte, esos serían nuestros sustantivos, nuestros sujetos, giran. Entonces el verbo está en plural porque el sujeto es compuesto. Estamos hablando de dos elementos. La Tierra y Marte giran alrededor del Sol de forma elíptica. Nuestro otro ejemplo es, miren, en el ejemplo de arriba no tenemos solo un determinante, pero de todas formas usamos lo que sería el verbo en singular. Perdón, el verbo en plural. Disculpen. Tenemos después la práctica y la disciplina te volverán más talentoso. Ahora sí ya tenemos los dos determinantes, la práctica y la disciplina. Y esos son nuestros núcleos, práctica y disciplina. Y como son dos, tienen que concordar con el verbo que es en plural, volverán. Te volverán más talentoso. Luego tenemos Aurelio y su reptil se escondieron de las bombas. Tenemos Aurelio, que es sustantivo propio, y luego reptil, que su determinante, o sea, su adjetivo posesivo nos dice que pertenece a Aurelio. Son dos elementos y su verbo tiene que coincidir. Aurelio junto a su reptil, esta ya es una excepción porque nosotros lo que hicimos fue meter esta pequeña oración que es explicativa entre comas. Entonces solo es un agregado a lo que es nuestro sujeto. Nosotros de quien estamos hablando es de Aurelio. Entonces, Aurelio, que es nuestro sustantivo principal y del que estamos hablando, se escondió de las bombas, estaría correcto porque incluso podríamos nosotros eliminar ese agregado extra que está entre comas. Y la oración se leería, Aurelio se escondió de las bombas. Esa es la situación que por lo general tienen todas las comas explicativas. Se pueden eliminar y la oración igual tiene que concordar en su totalidad. Luego tenemos el sustantivo colectivo. Nos dice que si el sujeto tiene como núcleo un sustantivo singular referido a un grupo específico de personas, animales u objetos, y acá nos da los sustantivos colectivos, rebaño, manada, arboleda, bosque, bandada, enjambre, jauría, cardumen, que es de peces, va en singular el verbo. Entonces, acá está como debería ser. La jauría me persiguió hasta que me perdí en el bosque. Y sería incorrecta la forma, la jauría me persiguieron hasta que me perdí en el bosque. ¿Por qué? Porque este sustantivo ya nos está designando al grupo. Entonces, como es ya un sustantivo en singular, tenemos que hacer que concuerden el verbo con nuestro sustantivo. Entonces, la jauría en singular, persiguió. ¿Y a quién persiguió? Me persiguió a mí. Bueno,
Después tenemos los cuantificadores. Nos dice, si el sujeto contiene como núcleo un sustantivo cuantificador modificado por un sustantivo en plural, se admite la concordancia tanto en singular como en plural. El ejemplo que tenemos es, la mayoría de los perros, bueno, acá lo que tenemos es un sustantivo cuantificador, que sería mayoría, y luego tenemos está modificado por un sustantivo en plural, que es perros. Lo que nos dice la excepción es que podemos usar el singular como en plural. La mayoría de los perros tiene pulgas o la mayoría de los perros tienen pulgas. Ok, entonces se admiten ambas construcciones en este caso, excepto cuando le sigue un complemento predicativo, el cual es un tipo de complemento que se utiliza después del verbo para añadir más información sobre el sujeto o el objeto. Entonces tenemos, los ejemplos son, la mayoría de las serpientes son malvadas y un porcentaje de los científicos son agnósticos. Acá tenemos que obedecer entonces a los que son los sustantivos más importantes, serían serpientes y científicos. Tendríamos que utilizar entonces los verbos en plural. Complementos predicativos. Y esto sería por concordancia verbal. Algo que tienen que saber también del complemento predicativo es que nos está dando información necesaria, ultra necesaria. Por ejemplo, un porcentaje, pero ¿de qué? En esta oración se nota más. ¿Un porcentaje de qué? De los científicos. Entonces es un complemento que en realidad le aporta casi todo el significado que nosotros estamos buscando. Por eso tenemos que prestarle más atención, digamos, a lo que sería el sustantivo que está en plural. Ahora pasamos a la concordancia adverbial. Y algo que tienen que saber muy bien es que los adverbios, que son los que modificaban, ya saben, el verbo, adjetivos o también pueden modificar otros adverbios. Ellos no tienen género ni número, por lo que no establecen concordancia con el elemento al que modifican, o sea, ellos no cambian, ya sea este un verbo, un adjetivo u otro adverbio. Entonces, siempre hay que recordar, los adverbios no tienen género y no tienen número. Vamos a ver unos ejemplos. Acá tenemos. El primer ejemplo no está correcto porque azúcar es un sustantivo y demasiado azúcar podría ser un adjetivo cuantificador. Pasemos al siguiente. Bueno, bastante guapa. Guapa sí es un adjetivo. Y bastante estaría siempre en masculino y en singular. Nunca cambia. Y nos explica, por ejemplo, el grado, podríamos decir, o qué tanto del adjetivo es nuestro sustantivo. Por ejemplo, es guapa, pero si nosotros queremos dar como aclarar muy bien que era bastante guapa, o sea, que era muy guapa, agregamos lo que sería este adverbio que está modificando al adjetivo y nos damos cuenta porque también también si se les pide identificar adverbios, se van a dar cuenta por su invariabilidad, digamos. Luego tenemos medio dormida, dormida también es un adjetivo. Bastante agresivos, agresivos es también un adjetivo, como pueden ver está en plural y en masculino, pero nuestro adverbio se mantiene en singular. Luego tenemos otra excepción, una excepción
Existen determinantes medio y media, o sea, no sería una excepción, sino una observación que tienen que tener en cuenta. Y que no deben confundirse con los adverbios. Los ejemplos que tenemos son: Israel bombardeó media ciudad. Acá la palabra media nos está refiriendo a lo que sería un adverbio. No es que estamos hablando nosotros de un adjetivo o de un verbo o de otro adverbio, sino que ciudad es un sustantivo, que sería como la mitad. Y tenemos que atender muy bien de no confundir esta media con la que sería el adverbio, que podría ser medio dormido. Ya directamente cuando está en femenino, ustedes pueden darse cuenta de que no es un adverbio. Tenemos el otro ejemplo: me comí media tarta. También estamos hablando de la mitad. Y media, como es un adjetivo, tiene que concordar con su sustantivo, que es tarta. Luego tenemos el último ejemplo: me dio medio punto en el examen. Acá tenemos que atender también, estamos hablando de un sustantivo, punto, y su adjetivo tiene que estar, o sea, su determinante, perdón, tiene que estar en singular. Bueno, ahora pasamos a lo que serían los adverbios, que fue la concordancia adverbial, que el adverbio no debe modificarse por nada. Siempre tienen que atender entre no confundir lo que serían los adjetivos y los adverbios. Ok. ¿Se podría decir ¿Sí? demasiada azúcar? Sí, yo justo leí antes de entrar a clase, también en el diccionario panhispánico, que azúcar recibe los dos determinantes, puede ser masculino o femenino, porque también se dice el azúcar blanca. Después, si no me equivoco, está el azúcar moreno, o era morena. El azúcar moreno. Azúcar moreno. Azúcar moreno puede ser masculino o femenino, y es azúcar que no fue blanqueada. Después está el azúcar blanca y el azúcar moreno. Está bien decir de ambas formas, porque la palabra azúcar es una palabra con doble género gramatical. Y así. Entonces, sí, pero tienen que tener muy bien que azúcar es sustantivo, entonces no iría a un adverbio a menos que tengamos una oración más larga. Ahora pasamos a los clíticos. Los clíticos nos dice que son pronombres personales de objeto directo. Los ejemplos son lo, la, los, las. O indirecto, le, les. Deben concordar con el término al que se refieren en género, o sea, femenino, masculino, número, singular, plural, y persona. O sea, ¿de cuál estamos hablando? ¿De la primera, de la segunda o de la tercera? Bueno, acá van nuestros ejemplos de los pronombres clíticos. El primer ejemplo es de objeto indirecto. Debes prestarle mucha atención a tu bebé. Tenemos, el verbo es debes. Debes, sabemos entonces que viene hablando de un sustantivo que está tácito, o sea, de un sujeto tácito. Sería tú o vos debes prestarle, este es el verbo. Y acá el verbo tiene presente el clítico. El clítico se refiere a bebé, porque ¿a quién se le debe prestar mucha atención? Al bebé. Entonces, ese es nuestro objeto. Sí, es indirecto porque no sé si ya dieron un complemento directo e indirecto, pero un adelanto sería
que por lo general el verbo se hace la pregunta de a quién se está refiriendo el verbo. Porque, bueno, acá sería, mucha atención sería el complemento directo. Por eso el bebé es el indirecto. Porque ¿qué hay que prestar? Esa es la pregunta. O cualquier verbo puede ser. ¿Qué hay que guardar? Por ejemplo, tengo que guardar las carteras. ¿Qué hay que guardar? Carteras. Entonces, carteras es nuestro complemento directo. Y acá, lo que el verbo preguntaría sería, ¿qué se debe prestar? Se debe prestar mucha atención. Entonces, ese es nuestro complemento directo. Y el indirecto, por lo general, pregunta a quién. O sea, el complemento directo preguntaría qué y el indirecto a quién. Entonces, ¿qué se debe prestar mucha atención? El directo. ¿Y a quién? A tu bebé. Y acá, al tener el complemento indirecto, o sea, al tener este pronombre refiriéndose al complemento indirecto, es un pronombre crítico de objeto indirecto. Luego tenemos dales. Acá tenemos dar sería el verbo y les el crítico. Y se refiere, o sea, ¿qué se da? Sería la pregunta. Se le pregunta al verbo. Galletas. Galletas es el directo. Dales galletas para que dejen de llorar los niños. Los niños es el indirecto. Y nosotros al decir dales, ¿a quién se le da? A los niños. Entonces, este crítico se refiere a los niños. Dales a ellos sería. Dales a ellos las galletas. Luego también tenemos los críticos de objeto directo. El dragoncito dio la presa a su mamá. El crítico es la, que se refiere a la presa. O sea, sí. El dragoncito, que sería nuestro sujeto, dio nuestro verbo, la presa, el objeto directo, y a quién, el indirecto. Luego tenemos, acá cambiamos para poder ver bien el crítico. El dragoncito se la dio. ¿Por qué? Porque es la presa. Se la dio a su mamá. Cuando estudiamos complemento directo e indirecto, vamos a darnos cuenta que el complemento directo es el que lleva los críticos en femenino y masculino, y los indirectos por lo general usan justo el que dimos, el le y el les, que son neutros, se les suele decir. Entonces, esos fueron nuestros ejemplos de objeto directo y del indirecto. Ok, luego los críticos se dividen, para entender mejor, lo primero sería proclíticos. Lo que nos dice la información es que los pronombres proclíticos son aquellos que se colocan antes del verbo. A diferencia de los pronombres clíticos, los proclíticos llevan acento tónico, o sea, la carga de voz. En español, los pronombres proclíticos incluyen formas como me, te, nos y os. Tenemos unos ejemplos. Se colocan antes del verbo. Entonces, me gusta el chocolate. Acá está el pronombre que se está refiriendo a mí, sería la persona que habla, y viene antes del verbo que es gustar. Entonces es proclítico. El pronombre me se coloca antes del verbo gusta, que es la conjugación de gustar. En algunas situaciones gramaticales específicas, la colocación de los pronombres puede cambiar. Por ejemplo, en oraciones negativas o con algunos tiempos verbales compuestos, los pronombres pueden colocarse antes del verbo, lo que ya vimos, proclíticos, en lugar de después, los clíticos. Oraciones negativas, estas serían al revés. Estaría bueno después profundizar en esto.
Bueno, esos fueron los pronombres proclíticos que van antes del verbo. Y luego tenemos los pronombres enclíticos, que son la categoría de pronombres que se colocan al final de una forma verbal en una oración. O sea, para saber si el clítico es proclítico o enclítico, lo que tenemos que mirar es el verbo. Estos pronombres son átonos, lo que significa que no llevan acento tónico propio. En español, los pronombres enclíticos se utilizan comúnmente en combinación con verbos conjugados y en ciertos contextos específicos. Vamos a ver unos ejemplos. El ejemplo con me sería háblame. Tenemos el verbo y me, que sería el pronombre, viene después del verbo. Y una característica de los enclíticos podría ser que ellos sí van pegados al verbo. Porque si nosotros usáramos un proclítico y tratásemos de decir otra cosa, por ejemplo, te habla sería proclítico porque el pronombre viene antes del verbo. Ahí está separado, como pueden ver, te habla. Pero como este es un enclítico, tiene lo que sería el pronombre junto al verbo. Y viene después. Háblame. Háblame de tus planes. Tenemos el ejemplo. Luego está el te, vete. El vete viene del verbo ir y tiene el pronombre te, entonces vete, un enclítico. Después, este ejemplo, como pueden darse cuenta, si están atendiendo bien, está incorrecto, porque se levantó sería proclítico, porque el se está antes del verbo. La forma correcta para el verbo levantar sería levantóse, pero es un uso que no se utiliza en nuestra habla, incluso quizá ya no se utiliza en ninguna región casi. Hay varios verbos en los que sucede esto. Tienen su forma enclítica, pero ya no se utiliza. Sería levantóse temprano. Así, un vocabulario que nosotros no usamos, cayó en desuso. Bueno, después tenemos nos, dinos. Di es del verbo decir y nos, el enclítico que va pegado para referirse a nosotros. Dinos la verdad. Y este nos, como ya saben, es un pronombre que se refiere al pronombre nosotros. Luego está os, decíos. Decíos lo que sienten. Este es del vosotros. Luego tenemos lo, más ejemplos. La, los, las. Acá tenemos un ejemplo. Hazlo, del verbo hacer. El enclítico va pegado. Hazlo ahora. Después tenemos le, les, dale. Este es del verbo dar. Y lees, el que se refiere. Sí, el enclítico. Incluso sería directo. Dale las gracias. Ah, no, indirecto, porque suponete que te dicen vos, dale las gracias a ella. A ver, pues hacemos la pregunta, dale. ¿Qué se da? No, sí, indirecto sería. Se dan las gracias, eso es directo, y a ella, por eso está en indefinido. El enclítico sería le o les, dales, si hablamos de personas en plural. Bueno, Profe, entonces, sí, ¿cuál era la pregunta que se hacía para saber si era un complemento directo o indirecto? se le habría que mirar primero al verbo y luego cuestionar ese verbo volviéndolo una pregunta. Por ejemplo, si el verbo es dar, vos dirías, ¿qué es lo que se está dando? Y acá en estas oraciones, lo que se da son las gracias. Entonces, las gracias es nuestro complemento directo. Este es un adelanto ya para que no les confunda tanto después cuando demos complemento directo e indirecto. Y la oración completa sería vos o tú dale, está tácito el tú, dale las gracias, el complemento directo, a ella, ese es el indirecto, es a quién, qué se da,
el directo y a quién se da el indirecto. A ella. Entonces nuestro enclítico usa le o les, porque es indirecto. El indirecto usa le y les. En cambio, el directo sí usa masculino o femenino. Bueno, nos repite la información. Estos pronombres enclíticos se combinan con el verbo en una sola palabra, formando una unidad. La posición del pronombre enclítico, yo esta información le pedí a mis compañeros que corroboren, porque enclítico es el que va al final, o sea, no va a estar cambiando dependiendo del tipo de verbo, porque si no se vuelve proclítico si va enfrente, enclítico es si va después. Bueno, es importante destacar que los pronombres enclíticos se utilizan principalmente con verbos conjugados. Vimos entonces lo que serían nuestros ejemplos. Y pasamos de los enclíticos a los adjetivos. Los adjetivos que ya estuvimos viendo en las otras oraciones son palabras que acompañan a un nombre o sustantivo, dándonos información sobre el mismo y completando su significado. Es decir, los adjetivos nos sirven para describir las características. Por eso se habla mucho del adjetivo calificativo, porque nos está hablando de sus cualidades, digamos. Acá tenemos los adjetivos, pueden clasificarse en, lo primero es según su significado. Los adjetivos calificativos expresan una cualidad o característica del sustantivo al que acompañan. Ejemplo, hermoso y también inteligente. Por ejemplo, niño hermoso. Niño sería nuestro sustantivo y hermoso es nuestro adjetivo calificativo. Niña inteligente sería niña nuestro sustantivo e inteligente nuestro adjetivo. Luego tenemos los adjetivos determinativos que nos señalan la posición, la cantidad, la posesión y etc. Ejemplo sería ese, que nos hablaría de posición. Varios nos estaría hablando de cantidad. Y mi sería el adjetivo posesivo. Luego tenemos los adjetivos explicativos o especificativos que añaden información adicional al sustantivo, limitando su significado. El ejemplo es el libro rojo y nos explica que rojo nos especifica el color del libro. Ok, un dato sobre estos adjetivos es que limitaba lo que serían los sustantivos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un conjunto de libros y decimos los libros rojos, me traes los libros rojos, ahí estaríamos limitando. Estaríamos limitando nuestra petición a puramente un grupo de libros. Suelen saltar en otros ejemplos. A ver si no tendremos más. No, lastimosamente no, pero podemos pensar en lo que serían los explicativos de esa forma. Luego tenemos más clasificaciones. Según su posición en la oración, están los adjetivos antepuestos que se colocan antes del sustantivo al que modifican. El ejemplo es gran ciudad. Gran viene del adjetivo grande y ciudad es nuestro sustantivo. Gran va enfrente del sustantivo, entonces está antepuesto. Luego tenemos los pospuestos que se sitúan después del sustantivo. El ejemplo es persona amable. Acá está persona, nuestro sustantivo, y amable, nuestro adjetivo. Como pueden ver, está pospuesto. Eso es según la posición. Luego tenemos según su grado de comparación. Esto hay que atender bastante bien. El grado de comparación positivo es el grado de comparación normal. Nos dice que expresa una cualidad sin establecer comparación. Ejemplo es rápido. O sea, este adjetivo
no lo está comparando con nada, está así, digamos, en su forma natural casi. Porque después del positivo tenemos los adjetivos comparativos, que indican relación de igualdad, superioridad o inferioridad. Y el ejemplo sería más rápido. Ahí podemos nosotros darnos cuenta de que se está haciendo una comparación con otro sustantivo, podría ser un sustantivo propio, podría hablarse de personas. Y este elemento añadido nos demuestra que sí es así, que se está hablando de un adjetivo que nos indica superioridad. O sea, este adjetivo está siendo comparado con otro. Y luego tenemos la relación de igualdad, tan rápido como. Y eso fue el adjetivo comparativo. Ahora tenemos el adjetivo superlativo, que expresa el grado máximo de una cualidad. Ejemplo, el más rápido. Entonces, en el comparativo teníamos más rápido que, pero el superlativo sería el más rápido. Ya sería de todo el conjunto, este es el superior, el grado máximo. En cambio, en el comparativo había dos elementos que se estaba poniendo en balanza. Pero en el superlativo, este adjetivo ya como que no tiene competencia. A ver, tenemos más clasificaciones. Esto es lo mismo. Los antepuestos, que vienen antes del sustantivo, como les dije. Los pospuestos, que vienen después. Y según su grado de comparación. El positivo, que no tiene comparación con ninguno. Los comparativos, donde puede haber igualdad, superioridad o inferioridad. Y luego los superlativos, el grado máximo. El más rápido o la más rápida. A ver, después tenemos los adjetivos, siguen su clasificación, según su forma. Los simples están formados por una sola palabra. El ejemplo es bello. Tiene una sola palabra y es un adjetivo. Luego tenemos los compuestos, que están formados por la combinación de dos o más palabras. Y así como nos dice el ejemplo, rojo oscuro. Entonces tenemos más información de la que solo tendríamos con el adjetivo rojo. Y ahí se vuelve entonces un adjetivo compuesto, porque tiene dos elementos, dos palabras. ¿Sí? Ahora que veo el adjetivo compuesto, los sustantivos también se pueden clasificar en compuestos. Yes. Nosotros vimos eso, ¿verdad? A ver si quedó en el 25. Tenemos No recuerdo. 22. Ah, sí. Todavía no estamos dando, lo cual es extraño, pero creo que voy a anotar todo lo que tenemos pendiente. Porque no estuve anotando. Voy a recordar entonces. ¿Qué más les dije que íbamos a revisar? ¿No se acuerdan? Bueno, si se acuerdan, tiren al grupo de WhatsApp y vamos a ver qué hacemos. Ok. Hacíamos el grado de comparación, el positivo, el normal, el comparativo, donde hay relaciones, igualdad, superioridad, inferioridad, y los superlativos, el grado máximo de una cualidad, o sea que ya no tiene contrincante. Según la forma, los simples, una sola palabra, y si tienen la combinación de dos palabras, los compuestos. Luego tenemos, según su origen o relación con los sentidos. Están los visuales, que se relacionan con la apariencia, se perciben por el sentido de la vista. El ejemplo es colorido. Luego tenemos los auditivos, el sentido de la audición, que están relacionados con el sonido. Ejemplo, ruidos.
Luego tenemos los olfativos relacionados con el olor. Ejemplo, fragante, o sea que tiene una fragancia. Eso fue su origen o relación con los sentidos. Luego tenemos según la posición del sustantivo modificado. Con los otros sentidos, en verdad, el tacto y el gusto, como por ejemplo suave para el tacto o dulce. Así mismo, después está agrio, está picante, ¿qué más puede ser? Contacto puede ser áspero, puntiagudo, Ok, terso, gracias. liso. Dale. Ok. Tenemos entonces los adjetivos según la posición del sustantivo modificado. Los atributivos modifican directamente al sustantivo. El ejemplo es mujer inteligente. El sustantivo y al lado ya está su adjetivo. Y luego están los predicativos. Nos dice que el adjetivo predicativo modifica el sustantivo de forma más general y se encuentra en la predicación verbal. O sea, el adjetivo ya es parte del predicado. Y el ejemplo que tenemos es, la mujer es inteligente. En este caso, acá la mujer, que es nuestro sustantivo, nuestro sujeto, es nuestro verbo inteligente. Inteligente sería un adjetivo, entonces, predicativo, porque está siendo parte del predicado. Ahora tenemos las reglas de concordancia. Esto ya dimos, pero bueno, voy a repetir. Los adjetivos deben concordar en género y número con el sustantivo al que modifican, aunque creo que no dimos todavía adjetival. Bueno, las reglas de concordancia de los adjetivos se refieren a la necesidad de que los adjetivos concuerden en género y número con los sustantivos a los que modifican. Concordancia en género. Yo les hablé de la concordancia, pero ahora recién estamos tocando. Pero está bueno para repetir. Los adjetivos deben concordar en género, masculino o femenino, con el sustantivo al que modifica. Por ejemplo, el sustantivo masculino, un libro interesante. Y el sustantivo femenino, una película interesante. Acá tenemos que el adjetivo interesante es invariable. Entonces se usa, por lo general los que tienen terminación E son los invariables y se usan para el femenino y para el masculino. Todo depende de el género de nuestro sustantivo. Libro es masculino y película femenino, pero interesante va para los dos. Acá tenemos concordancia en género y número con sustantivos que engloban ambos géneros. Los adjetivos deben concordar en número, singular o plural, con el sustantivo al que modifican. Por ejemplo, en singular, un coche rojo. Y en plural, dos coches rojos. Entonces vemos bien, nuestros adjetivos combinan con nuestros sustantivos. Uno está en singular y el otro en plural. Los adjetivos que terminan en E. Algunos adjetivos no cambian en forma cuando modifican sustantivos de género diferente. Por ejemplo, un coche elegante, podemos ver la terminación en E, que es para el masculino, un coche, y una casa elegante, que es para el femenino, que tampoco tiene variación. Luego, adjetivos que terminan en ente. Estos adjetivos no tienen género femenino. Por ejemplo, un profesor inteligente es para masculino, termina en ente, y una profesora inteligente también. O sea, este adjetivo con terminación ente va para los dos, para el femenino y para el masculino. Los grados, otra vez tenemos los positivos, los que expresan una cualidad sin comparación, los comparativos en una relación de igualdad, superioridad, inferioridad, y los superlativos, la máxima intensidad. Los grados del adjetivo son formas diferentes que indican el nivel de la cualidad que se distribuye al sustantivo.
hay 3 grados principales: positivo, comparativo y superlativo. A ver, aquí explicamos otra vez. El positivo, la forma más básica, que se utiliza para expresar una cualidad sin realizar comparación. Alto, inteligente, hermoso. Luego de este positivo, el adjetivo se puede volver comparativo entre dos cosas. Y tenemos, no solo dos, también hay el de inferioridad, como saben, que se forma con tan, y acá estaría nuestro adjetivo, como. Entonces, tan alto como una tacuara puede ser, no sé. Ejemplo, él es tan inteligente como su hermana. Acá tenemos un comparativo, porque hay dos sustantivos a quienes estamos nosotros poniendo en la balanza para ver cuál tiene esta cualidad en mayor, digamos. Pero acá tenemos igualdad, entonces la balanza se quedaría aquí. Luego tenemos el comparativo de superioridad, que se forma con más que. Ejemplo, ella es más alta que su hermano. Acá entonces tenemos el adjetivo que nos indica que hay un sustantivo que tiene esta cualidad en mayor grado que la que se comparó primero o se presentó antes. Luego el superlativo, el grado máximo, se utiliza para destacar algo en comparación con otros. Y ahora tenemos 2 tipos de superlativos. El superlativo relativo se forma con el, la, los, las, más. O sea, sería el más, la más, los más y las más. Ese es el superlativo relativo. Ejemplo, ella es la más inteligente de la clase. O ellos son los más divertidos. O ellos son los más atentos. Luego tenemos superlativo absoluto. Este superlativo indica el grado máximo de una cualidad sin comparación directa y se forma añadiendo sufijos como ísimo, ísima, ísimos, ísimas. El ejemplo sería acá rápidamente, en realidad podría ser rapidísimo para poder usar bien el superlativo absoluto. Y el superlativo absoluto de rápido podría ser rapidísimo. O si hablamos de una persona, podría ser ella, rapidísima, o si no, cualquier adjetivo que se les ocurra. Con el sufijo sería hablar del superlativo absoluto. Y el superlativo relativo era el que tenía los 2 elementos. El, más, la, más. Bueno, y eso fue entonces el superlativo relativo, el que tiene el más, la más, los más, las más. Y el superlativo absoluto, que es el grado máximo de una cualidad que no tiene comparación directa, como nos dice, pero nosotros sabemos que este es el grado más alto que puede alcanzar el adjetivo. Por ejemplo, lindísima o inteligentísimo. Lo que sea, incluso con colores, tal vez se use también rojísimo. Bueno, ese es el grado superlativo, el que no tiene superior. Y el positivo, el normal, el día está soleado. Luego tenemos comparativo. Este libro es más interesante que el otro. Ahí nuestro adjetivo es interesante. Luego tenemos superlativo. Ella es la estudiante más aplicada de la clase. Otro ejemplo que no corroboramos. Sí, tendría que ser easy. Bueno, superlativo. Sí, está bien. El más. Sí, está bien. Porque acá nosotros ya estamos hablando de un conjunto, como les dije. Disculpen. Estamos hablando de la clase en sí. O sea, de todo el conjunto, este sustantivo del que estamos hablando, este sustantivo que se refiere a solo un individuo, es el superior a todos. El estudiantado podría ser nuestro sustantivo colectivo, del que nosotros resaltamos a esta estudiante específicamente. Porque en el comparativo tenemos 2 elementos. En lo que hacemos, como ya le dije,
el peso del adjetivo. Y eso es todo por la clase de hoy. Hemos terminado, no sé qué hora es. 43. No sé si quieren volver a repasar algo o buscamos más ejemplos. Podemos usar el diccionario panhispánico para poder volver a repasar algunas cosas. Voy a volver hasta arriba. No sé si quieren decir algo. Pues vamos a ver. Diccionario panhispánico. Profe, vos dijiste que iba a haber una clase más adelante hablando de los clíticos, no me acuerdo cómo se decía. Clíticos, Sí. A ver. ¿va a haber? Nosotros lo que tendríamos pendiente todavía es complemento directo e indirecto, que no es muy difícil, solo que tendríamos que estar juntos para que se quede bien la fijación de las conjugaciones, porque como les dije, el directo sí utiliza femenino y masculino, pero el indirecto siempre utiliza le o les. Luego, los clíticos, ¿de qué manera se podrían presentar en el examen? Ok, déjame encontrarles a los clíticos otra vez. Acá está. ¿Saben en qué se utiliza mucho? Al menos yo todavía no rendí el examen de Itaipú, es mi primera vez probando, pero en el examen de ingreso a varias facultades, si es que tienen castellano, como la mía, que es la FADA, el clítico se utiliza para que vos identifiques el complemento directo o el indirecto. Por eso, lo que nosotros estudiamos es si se está refiriendo al objeto indirecto o al objeto directo. Entonces podemos volver a leer estas oraciones y volvemos a ver lo que nos dice. Debes prestarle mucha atención a tu bebé. Como ya saben, está el sujeto es tú, que está tácito, o sea, no está escrito acá, pero uno sabe que se está hablando de tú o de vos por el verbo. El verbo es el que más información nos da. Si es que llega a presentarse en el examen una pregunta, o sea, cuestionándote sobre complemento directo o indirecto, o si el crítico está refiriéndose a lo que es el objeto indirecto o el objeto directo, uno tiene que ver el verbo. O sea, lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar el verbo, que es la acción. Entonces, tenemos, acá sería, este sería el verbo completo de debes prestarle. Sí. Este sería tiene un nombre, pero no entra en el temario. Me olvidé ahora mismo, pero sí se estudian en exámenes de ingreso que tienen castellano más profundo. Sería como un verbo con dos elementos que se refiere, o sea, tiene un significado diferente cuando se le agrega este otro verbo. Sería entonces prestarle, debes prestarle. ¿Y qué se debe prestar? Sería la pregunta. Mucha atención. Mucha atención entonces sería tu complemento directo. ¿Y a quién se debe prestar mucha atención? Al bebé. Tu bebé posesivo. A tu bebé. Este prestarle está en clítico. Se refiere a tu bebé. Debes prestarle a él o a ella, a tu beba, que se usaba también. Debes prestarle a ella mucha atención. Incluso si eliminamos este a tu bebé y decimos debes prestarle mucha atención, ya sabemos que hay acá un objeto indirecto al que nos estamos refiriendo. Luego tenemos la segunda oración. No sé si quedó clara esta oración o quieren que volvamos a ver. ¿Sí? Profe, en síntesis, o sea, no sé si yo entendí bien, pero el de objeto directo es más tipo responde a la pregunta ¿qué cosa? Y de objeto directo, tipo ¿a quién por ahí? Sí, así sería.
Luego hay algunos ejemplos que como se complican un poco más para que se pueda entender. Voy a tratar de agregar eso en el material cuando demos complemento directo. Con verbos como escribirle, suele ser un verbo que es medio confuso. Pero por ahora lo que debemos hacer es, sí, atender a qué pregunta hacemos al verbo, que sería qué cosa y a quién. O sea, debes prestarle, ¿qué se le debe prestar? Mucha atención. ¿Y a quién se le debe prestar mucha atención? Al bebé, específicamente a tu bebé. Entonces, debes prestar atención a tu bebé o debes prestarle atención a tu bebé. Y este enclítico se está refiriendo al bebé. Luego tenemos, dales galletas para que dejen de llorar los niños. Dales, o sea, dar, este es nuestro verbo. ¿Y a quién? A los niños. O sea, perdón, ¿qué se da? Galletas. Atiendan bien esa pregunta. ¿Qué se da galletas? ¿Y para quién? Para los niños. Hay otro ejemplo que era, pero esto sería ya con directo. Le pinto, no sé, le pinto. Ahora entiendo lo que... Mira, un clítico podría estar, un clítico de objeto indirecto puede ser proclítico. Sería, le pintó un cuadro, estaría usando un proclítico que se refiere a una persona indirecta a la que fue el cuadro. Entonces, si vos decís, pintó un cuadro, ¿qué pintó? Un cuadro. Entonces, un cuadro es tu complemento directo. ¿Pero a quién? A él o a ella. Entonces, le pintó un cuadro sería este pronombre que se refiere al complemento indirecto. Luego tenemos los ejemplos de objeto directo. El dragoncito dio la presa a su mamá. Acá tenemos que identificar otra vez el verbo, que es dio. El dragoncito es nuestro sujeto. Y luego tenemos la presa. Este sería nuestro complemento directo. Podría decir, sí, ahí está. La dio. Dio la presa. ¿A quién? A su mamá. El dragoncito se la dio. Incluso decirlo así ya es estar utilizando el complemento directo. Si te pregunta, entonces sería la. Tomamos este clítico y lo marcamos porque ese sería nuestro complemento directo. Se la dio. Así, eso es lo que podría cuestionarse en el examen. Si el pronombre se está refiriendo, por ejemplo, a directo o indirecto. Es lo más común entre oraciones de exámenes. Y, como saben, lo están los proclíticos antes del verbo y los que llevan acento tónico, que no se pinta. El me, el te, el se, el nos, el. Si tienen alguna otra pregunta, no duden. Yo estoy volviendo a repasar esto porque va a ser muy útil para la clase siguiente, porque ya es introducción, entonces está bueno. Y además nos quedan, sí, explicamos. Nos dio bien el tiempo, nosotros empezamos a las 7. Si es que llegamos a tener todos los resultados de la tarea que les di el sábado, yo les voy a pasar ya como PDF, pero después igual vamos a ver en clase, para que puedan ver sus puntajes ya y corroborar su respuesta. Y no sé si quieren ver algo más. En 15 minutos ya estaríamos igual separándonos. Este es el enclítico, el que viene después. Y estos verbos son los que vamos a estudiar más a fondo en complemento directo e indirecto. Porque háblame sería vos, háblame a mí. Por lo general, no tienen ellos, estos verbos no tendrían que usar
Ni femenino ni masculino. Eso vamos a dar después. Van a utilizar siempre los indefinidos, que son le y les. Háblales, háblame, háblame, perdón. O vete. Levantóse. Dinos. Decíos. Hazlo. Dale o dales. Y es esto. Por ahora, no sé qué más podemos ver. Las reglas. Quizá les puedo repetir también lo que sería la regla que tiene dos sustantivos y uno es femenino y uno es masculino. Pero eso va en... Y en esto también. Ejemplos, grados. Sí. Debemos atender cuando estamos hablando de dos sustantivos que se debe usar el plural, igual aunque en este caso los dos son femeninos, pero si uno fuera masculino y otro femenino, sería para los adjetivos. Se utilizaría masculino. A ver si encuentro otra vez. Bueno, como no encuentro el ejemplo, les voy a dar yo, por ejemplo, podría ser si juntáramos un libro y una película, y donde un libro es masculino y una película es femenina, tendríamos que usar un adjetivo masculino y en plural. Por ejemplo, un libro y una película buenos sería. Predominaría el masculino. Esa es una excepción que debe atenderse también. Entonces, pueden ser muchos más ejemplos. El perro y la iguana bonitos sería. Utilizando el adjetivo en masculino y en plural para dos sustantivos, si uno es femenino y otro es masculino. Entonces, si es masculino, se usa masculino, si es femenino, se usa femenino, pero si hay femenino y masculino, se usa masculino y en plural. Creo que con eso es todo. Podemos terminar el... Gracias. No sé si tienen alguna pregunta, también me pueden escribir. Yo estoy en el grupo el grupo F. Bien, profe. Sí.